les pido disculpas, hay un pequeño inconveniente, no me está dejando abrir la ventana de la presentación. Bien. Doctor, Sí. buenas noches. Buenas noches. Disculpe, mi compañera Noelia Flores no va a poder entrar a clases ya que tiene problemas en el internet. No sé si le podría considerar. Ya hay que indicarle a la señorita que pueda ponerse en contacto conmigo, por favor, para que tomemos en cuenta ese detalle, ¿ya? No hay problema, si hay algún Está bien, inconveniente, doctor, gracias. se considera, pero necesito que la persona interesada se ponga en contacto conmigo. Está bien. Muy bien, vamos a dar inicio. ¿Pueden ver las diapositivas, la lámina? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a dar comienzo a la clase de semiología del esófago. Como sabemos, de acuerdo al conocimiento anatómico que hemos adquirido, vamos a hacer un pequeño repaso rápido a este órgano. Vamos a indicar que el esófago es un órgano muscular, en su estructura tiene musculatura lisa, que aproximadamente está o discurre desde la quinta cervical hasta la décima dorsal, con una longitud aproximada de 25 centímetros. Tiene la forma de una S itálica, o sea que tiene la forma de una S muy alargada, con una característica de presentar una concavidad en la porción anterior, en su cara anterior. Y tiene tres estrecheces: la cricoidea, callado a nivel del callado de la aorta, y a nivel del ingreso al diafragma. Simplemente como algo general y anatómico del esófago, ¿no? Entonces, acá también vamos a indicar que está fijo a los planos posteriores del tórax por varios ligamentos y músculos. Entre ellos vamos a mencionar a los periesofágicos, traqueoesofágicos, broncoesofágicos y frenoesofágicos. Su longitud aproximada entonces entre 24 a 28 centímetros, pongámosle un promedio de 25 centímetros. Es la longitud promedio que tiene el esófago. Sus porciones, vamos a dividir al esófago en tres partes: el esófago cervical a nivel del cuello, el esófago torácico, que es el que tiene mayor longitud, y una pequeña porción de esófago que se encuentra dentro del abdomen. Como vemos acá en la gráfica, la comunicación del esófago a nivel de su tercio inferior con el estómago se encuentra dentro de la cavidad abdominal. La porción más larga es la que se encuentra a nivel del tórax, y una pequeña porción en su parte inicial es la que denominamos esófago cervical. Referido ya a la sintomatología que va a presentar el esófago. El esófago tiene varios tipos de síntomas que se pueden ir presentando en las diversas patologías que lo van a quejar. Debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Estos síntomas son los que vamos a encontrar con mayor frecuencia en las patologías esofágicas: la disfagia y la odinofagia. Hasta que seguíamos con las actividades hospitalarias previo al inicio de la cuarentena, existían errores de concepto en los estudiantes del internado respecto a lo que es disfagia y odinofagia. Por lo visto no tenían muy claros los conceptos cuando se ha llevado la materia de semiología. Por eso los vamos a indicar en esta oportunidad y espero que sea algo que no se les olvide. La disfagia... Doctor, disculpe. ¿Sí? Un compañero me pide por favor que le diga que lo acepte. Está esperando y desde hace rato no puede ingresar. Por favor.
Ya, para poder admitirlo tengo que salir de esta pantalla y eso nos va a ocasionar que retrasemos nuevamente el reinicio de la actividad. Denis, Alfredo, ¿él es? Es Elvis, doctor. No, aquí tengo Jael Romero. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llama ese compañero? ¿Cómo me dijiste? Elvis, doctor. Doctor, ya puede entrar. Recién puede entrar, doctor. Ese es. Bien, aquí tengo a otro estudiante. A ver. Bien, es que ahora nuevamente vamos a retrasarnos un poco hasta el inicio de la presentación. Justamente para evitar estos cortes, por favor, se les insinúa que estén en el horario correspondiente a las clases. El horario es a las 7 de la noche, no es a las 7:15. Y no hay el pretexto de que se ha plantado el teleférico, ¿no ve? Y no han podido llegar a clases a tiempo. Ya no tenemos ese pretexto. Bien, continuaremos. Muy bien. ¿Estamos observando la diapositiva? No, doctor, todavía no. Ahora sí. Ya, todos la pueden observar, ¿verdad? Si en algún momento se corta, por favor me avisan para poder corregir el error. Como la conexión a internet a veces es inestable, es por eso que se tienen estos pequeños inconvenientes técnicos. Muy bien, esperamos no tener más interrupciones, por eso por favor, última vez que les indico, quiero que todos los estudiantes estén en el horario correspondiente. Si alguien se atrasa, ya no intente siquiera entrar, porque miren lo que ocasiona, ¿no? La interrupción de la clase y el hecho de tener que volver a realizar las presentaciones y realmente en alguna oportunidad como ahora se nos dificulta por la situación de que puede quitarnos tiempo. Bien, continuaremos. Les decía que debemos tomar en cuenta y acordarnos cuál es la diferencia entre la disfagia y la odinofagia. ¿A qué llamamos disfagia? A la dificultad en la deglución de los alimentos o a la dificultad al paso de los alimentos a través del esófago. Eso es disfagia. Dificultad es dificultad para la deglución. Odinofagia es dolor a la deglución, simplemente dolor a la deglución. No confundir entonces esos conceptos. Disfagia es dificultad, odinofagia es presencia de dolor al momento de la deglución. Otro síntoma que pueden presentar las patologías esofágicas es la regurgitación. Debemos tomar en cuenta y debemos diferenciar lo que significa regurgitación de lo que significa vómito. La regurgitación es la salida del alimento deglutido a través de la boca que hubiera llegado a estómago o a esófago, pero sin la presencia de náuseas. Sin la presencia de náuseas. Cuando una persona deglute los alimentos e inmediatamente ese alimento es devuelto hacia la boca y sale sin presencia de náuseas, se llama regurgitación. Cuando se precede de náuseas, vamos a denominar vómitos. La regurgitación es un síntoma muy común en los neonatos.
en los bebés que en sus primeros días de vida, como no tienen adecuadamente desarrollado los esfínteres, sobre todo el esfínter esofágico inferior, los recién nacidos pueden tener regurgitación. Al momento de la lactancia materna degluten la leche y parte de la leche puede ser devuelta nuevamente a la boca una vez que ha sido deglutida. Esto por situaciones no de vómito, porque no se precede de náuseas, sino eso se denomina regurgitación. La pirosis es esa sensación dolorosa con la característica de ser dolor urente a nivel de la zona retroesternal. Es lo que en términos comunes se conoce como vinagrera, ¿no? Porque los pacientes mencionan que es como si se hubieran tomado vinagre. Esa sensación ácida que se siente en el esófago, eso con terminología médica nosotros la denominamos como pirosis. La pirosis es un síntoma característico de las esofagitis, la inflamación del esófago, o de la regurgitación o el reflujo. El término correcto es reflujo de ácido clorhídrico de estómago hacia esófago, en lo que se conoce como ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. La pirosis, por lo tanto, será un síntoma que vamos a encontrar en las esofagitis o en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las náuseas son esa sensación subjetiva desagradable que se presentan previamente al vómito. Se presentan por un aumento de la presión intraabdominal, una contracción brusca del diafragma que precede al vómito. Solamente es esa sensación desagradable que se tiene, ¿no? Cuando se presentan náuseas, puede o no derivar en vómitos. Las náuseas no siempre se acompañan de vómitos, pero la presencia de náuseas ya es un síntoma indicativo de una patología que puede estar comprometiendo sobre todo a nivel estomacal o a nivel del esófago. Pero existen otras patologías que también nos pueden dar como característica clínica a las náuseas. Ahí podemos hablar de las patologías de vía biliar. La colecistitis aguda, la colelitiasis pueden presentar náuseas. Patologías intestinales como las oclusiones intestinales también pueden presentar náuseas. La apendicitis aguda también puede presentar náuseas. Una serie de patologías ginecológicas que puedan llegar a ocasionar lo que se conoce como abdomen agudo de origen ginecológico, como un embarazo ectópico, quiste torcido a nivel de ovario, entre otras, también pueden acompañarse de náuseas. Otro tipo de patologías como las renales, la pielonefritis aguda, usualmente se acompaña de náuseas. Entonces, no solamente habrá náuseas en patologías exclusivas del estómago, también podemos encontrar las náuseas en otro tipo de patologías que puedan ser secundarias a otros órganos en el cuerpo humano. Los eructos, cuya denominación correcta es la de singultos, denominamos con este concepto al acto de la expulsión brusca, muy ruidosa, de gases acumulados en el estómago. Esto se produce por lo que denominamos meteorismo, el acúmulo de gases dentro del aparato digestivo, y para eliminar estos gases acumulados salen a través de la boca, secundario a una contracción brusca del diafragma, y esto se conoce como eructo. Eso también se produce por la presencia de aumento de la presión dentro del tórax, que va a ocasionar el aumento de presión dentro del esófago, que también puede ser causa de eructos. El hipo ya es un síntoma que
puede presentarse sin la necesidad de que exista ningún tipo de patología. Sobre todo se produce por irritación o inflamación del nervio que va a inervar al diafragma. ¿Cuál es este nervio? Frénico. El nervio frénico, muy bien. Como la contracción brusca del diafragma produce el hipo, cualquier circunstancia que pueda ocasionar la inflamación del nervio frénico será la causante de hipo o singulto. Para la presencia del hipo, usualmente se presenta solamente la contracción de un hemidiafragma, de uno solo de los diafragmas. Fíjense acá en la gráfica, se produce contracción brusca del diafragma correspondiente. Esto va a aumentar la presión dentro del tórax, la salida de aire de los pulmones a la vía aérea, que van a toparse con la glotis cerrada. La apertura brusca de la glotis es la que va a ocasionar el ruido característico del hipo. Ahora, hablando ya de la disfagia que se convierte en el principal síntoma de las patologías esofágicas. Vamos a indicar que la disfagia puede ser clasificada de varias maneras. Una de ellas indica que la disfagia es de tipo obstructiva, cuando se presenta una lesión intrínseca dentro de la misma luz esofágica, o puede ser una disfagia motora por alteración de la contracción de la musculatura lisa del esófago. ¿Cuáles son las diferencias? La disfagia obstructiva tiene un inicio insidioso, o sea, tiene un inicio que es progresivo, paulatino, poco a poco. En cambio, la disfagia motora tiene sobre todo un inicio brusco. La evolución de la disfagia obstructiva es progresiva, en cambio de la disfagia motora es intermitente. ¿A qué llamamos evolución progresiva? Que esta disfagia se va a presentar en forma continua, permanente, todos los días el paciente va presentando disfagia y la intensidad de la misma aumenta progresivamente. En cambio, la disfagia motora es intermitente, eso significa que existen periodos en los cuales se presenta el síntoma, pero también posteriormente pueden haber periodos donde remite por completo, varios días que el paciente está sin la sintomatología para volver a presentarse posteriormente. La localización a nivel del esófago en la disfagia obstructiva normalmente es fija en una zona específica del esófago. En cambio, en la disfagia motora es caprichosa. Eso significa que pueden existir varias zonas a lo largo del esófago que puedan presentar la disfagia. La duración para la disfagia obstructiva es de varias semanas, algunos meses, y la disfagia motora puede estar presente durante muchos años. La disfagia se va a presentar sobre todo a alimentos sólidos en la variedad obstructiva y a sólidos o líquidos en la disfagia motora. Y la maniobra de Valsalva, que es aquella maniobra en la cual se aumenta la presión intratorácica, intracerebral e intraabdominal, todos la hemos hecho creo de niños, cerrando las fosas nasales con dos dedos y aumentando la presión dentro del tórax, dentro del cráneo, dentro del abdomen. Esta maniobra, que es una maniobra para aumentar la presión intratorácica o intraabdominal, puede llegar a aliviar la sintomatología de la disfagia en la variedad motora, pero no logra este cometido en la disfagia obstructiva. La disfagia puede ser orofaringea o esofágica, dependiendo de su localización. La relación con la deglución. La disfagia orofaringea obviamente debe presentarse en un lapso de tiempo mucho más corto, secundario a la deglución. Hablamos de 1 a 2 segundos que el paciente deglute,
ya se presenta la disfagia orofaríngea. En cambio, la disfagia esofágica, en la disfagia esofágica puede pasar un lapso de tiempo entre 2 hasta 15 segundos posterior a la deglución para la presencia de la disfagia. Los síntomas asociados: puede haber regurgitación nasal. Eso también es algo común. ¿A qué se refiere la regurgitación nasal? Sobre todo se presenta con los líquidos, cuando una persona deglute algún líquido y se presenta la regurgitación, la salida nuevamente del líquido a través de fosas nasales. A eso denominamos la regurgitación nasal. En cambio, en la disfagia esofágica se presenta sobre todo la regurgitación de alimentos retenidos, de alimentos sólidos. El dolor puede estar ausente o se presenta en contadas ocasiones cuando es secundario a disfagia orofaríngea. En cambio, en la disfagia esofágica, el dolor va a ser un síntoma cardinal preponderante y va a depender de la causa que esté ocasionando la disfagia. O sea que para la disfagia esofágica se tienen múltiples motivos, múltiples etiologías, y el dolor va a presentarse en intensidad, en duración y en localización de formas muy variables dependiendo del origen de la disfagia esofágica. Aquí tenemos una lista para que vean las posibles causas de disfagia esofágica. Perdón, acá hay un error. No es disfagia orofaríngea, es error de transcripción. Son causas de disfagia esofágica. Vamos a clasificarlas en causas orgánicas, causas infecciosas, causas neurológicas, musculares, metabólicas, alteraciones funcionales e inclusive hasta causas iatrogénicas. Como ven, la posibilidad en cuanto a las etiologías de la disfagia esofágica es muy amplia. Tenemos desde divertículos, vamos a ver qué es el divertículo de Zenker, el síndrome de Plummer-Vinson, compresiones extrínsecas que puedan comprometer al esófago, causas infecciosas bacterianas, virales, micóticas. Tenemos patologías neurológicas variables como los ABCs o los traumatismos craneoencefálicos, causas musculares como las osteodistrofias, la miastenia gravis, metabólicas. Aquí entra, por ejemplo, lo que es la diabetes, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, alteraciones funcionales, la calasia o la disginesia del esfínter esofágico superior, y hasta causas iatrogénicas, o sea que puede haber causas ocasionadas por el personal médico que sean el origen de la disfagia esofágica. Secundario en acto quirúrgico, secundario a tratamientos de radioterapia en patologías neoplásicas o secundaria a fármacos. Existen también algunos medicamentos que pueden ser causa de disfagia de disfagia esofágica. Dentro de los trastornos de la motilidad vamos a clasificarlos en trastornos primarios cuando dicho trastorno está exclusivamente a nivel del esófago, y vamos a hablar de trastornos secundarios cuando la disfagia se presenta por patologías extraesofágicas. Ahí podemos mencionar a la esclerodermia o a la enfermedad de Chagas o alergia a la enfermedad por reflujo. Trastornos estructurales ya mecánicos, una estenosis péptica, presencia de anillos como el anillo de Schatzky, presencia de membranas esofágicas, divertículos, cáncer. Todos estos puntos los vamos a ir indicando en el transcurso de la clase del día de hoy. Y como trastornos estructurales extrínsecos, compresiones vasculares, masas mediastínicas, tumores a nivel de mediastino que puedan ocluir la luz esofágica, todos estos pueden ser
causas etiológicas para la presencia de la disfagia. Han visto la lista previa, es muy amplia. Acá las estamos mencionando. Ingesta de cáusticos, ingesta por ácidos o ingesta por alcalinos. Sobre todo la ingesta de ácidos o ingesta de alcalinos se presenta en personas que se toman alguna de estas sustancias con fines de autólisis, o sea, fines suicidas. Según lo que ustedes saben, ¿qué es más grave? ¿Ingerir un ácido o ingerir un alcalino? ¿Qué ocasionará más daño a nivel del esófago? ¿Quién puede responder? ¿Ácido o alcalino? ¿Un ácido, doctor? Un ácido. Ácido, doctor. Me dicen un ácido. Pero la respuesta es el alcalino. Las sustancias alcalinas producen mayor daño a nivel del esófago en relación al ácido. No es que el ácido sea inofensivo, también produce mucho daño, pero se produce un daño mucho más importante, mucho mayor, cuando se ingiere un alcalino. ¿Y cuál es el alcalino que se utiliza con mayor frecuencia para intentos de suicidio? ¿Cuál es? ¿El raticida? No, el raticida es un órgano fosforado. Cuando hablamos de alcalinos, sustancias alcalinas, estamos hablando de la lavandina, el hipoclorito de sodio que todos tenemos en casa. Al ingerir hipoclorito de sodio o la lavandina, esta puede llegar a ocasionar lesiones muy importantes, severas a nivel de la mucosa esofágica. Se produce una necrosis de licuefacción, lo cual va a ocasionar una lesión muy importante a nivel de toda la estructura esofágica, ocasionando estenosis esofágica. Y la estenosis esofágica, en la mayor parte de las circunstancias, amerita un tratamiento en el cual se debe introducir un balón, como un globito que se infla dentro del esófago, se le introduce desinflado obviamente, y al llegar a la estenosis se lo infla para tratar de dilatar el esófago que se ha estenosado, pero en la mayor parte de las veces esto no es suficiente, el tratamiento no es no se tiene la respuesta adecuada, y que nos obliga como médicos a realizar un tratamiento más radical, que es la extracción quirúrgica del esófago y la colocación de una prótesis de silicona. Todo esto porque la persona se intentó suicidar con lavandina. La lavandina, por si acaso, no te va a matar si te la tomas, a menos que te tomes cantidades importantes, ¿no? Pero sí te va a ocasionar lesiones severas a nivel del esófago, y eso va a condenar tu calidad de vida para siempre. Es lo mismo, es la misma lesión que se está presentando actualmente por el uso del dióxido de cloro. El dióxido de cloro no tiene la misma composición química que el hipoclorito de sodio. O sea, no podemos decir que el dióxido de cloro es sinónimo de lavandina, pero también es un compuesto alcalino que puede llegar a ocasionar las lesiones que les estoy mencionando. Ustedes han debido enterarse a través de las noticias que han existido muchos pacientes que han llegado a los hospitales por el uso inadecuado del dióxido de cloro. 3 han fallecido en la ciudad del Alto, y se tienen en el Instituto Gastroenterológico de Miraflores varios pacientes con úlceras esofágicas, hemorragias digestivas secundarias al dióxido de cloro, que se está utilizando actualmente para el tratamiento del COVID. Cada uno puede tener su criterio respecto a si es bueno o no es bueno, es correcto o no es correcto utilizarlo, pero el consejo que yo les doy es que no lo utilicen. Yo soy del grupo de los colegas médicos que estamos en contra del uso del dióxido de cloro, porque hemos visto las lesiones que pueden ocasionar y el daño
que puede ocasionar a nivel de aparato digestivo. Bien, entonces, en resumen, la ingesta de compuestos alcalinos es mucho más delicada, ocasiona un daño mayor, un daño más importante a nivel del esófago que los ácidos. ¿Cuál es este daño? Puede ocasionar estenosis esofágica. Lesión por ingesta de medicamentos. Sabemos que dentro de la farmacología que utilizamos para todo tipo de enfermedades, todas, absolutamente todos los medicamentos que se toman por vía oral tienen la susceptibilidad de poder ocasionar lesión a nivel del esófago, pero principalmente los AINES. Medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco sódico, la indometacina, el naproxeno, el meloxicam, el paracetamol, la aspirina, todos los que pertenecen al grupo de los AINES son los que en mayor proporción nos van a ocasionar lesión a nivel del esófago. Y otro grupo grande de medicamentos que tienen un efecto muy similar son los antibióticos. Por lo tanto, tampoco es cuestión de utilizar y recetar antibióticos sin ton ni son. Se debe tomar en cuenta, no olvidarnos de que pueden llegar a ocasionar no solo esofagitis, sino también gastritis en pacientes que sean muy susceptibles. Dentro de mi práctica médica he podido observar que los grupos farmacológicos que con mayor frecuencia presentan lesión o pueden ocasionar lesión a nivel de aparato digestivo son las quinolonas, el grupo donde se encuentran la ciprofloxacina y la levofloxacina. Sin olvidarnos de otros como la quinina, el hierro, la sidobudina, el alendronato que se utiliza para los casos de osteoporosis. O sea, básicamente todos los medicamentos pueden llegar a ocasionar esofagitis. No se ocasiona esofagitis en todos los pacientes, va a depender mucho de la susceptibilidad individual que tenga cada uno de ellos. También podemos tener esofagitis por causas microbianas, secundarias a virus, bacterias, hongos o protozoos. Esofagitis por reflujo, que es lo que hemos mencionado, el ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o los carcinomas, diversos tipos de patologías neoplásicas que pueden también ser causa de odinofagia. También debemos tomar en cuenta el dolor torácico como síntoma de las patologías de esófago. El dolor torácico es un síntoma que puede presentarse en algunos casos de patologías cardíacas, sobre todo cardíacas. El dolor torácico tiene un origen sobre todo cardíaco, pero existen otras causas no cardiogénicas que puedan ocasionar un dolor, como vemos acá, referido a nivel de la zona retroesternal o precordial izquierda, como el reflujo gastroesofágico, la esofagitis, diversos tipos de trastornos motores de la mucosa o de la musculatura esofágica, que erróneamente pueden ser confundidos con dolor torácico secundario a, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o algún otro tipo de cardiopatía isquémica. Por lo tanto, cuando se presenta dolor torácico, dolor precordial, no pensemos que exclusivamente esto se refiere a un infarto agudo de miocardio. Puede ser la causa o puede ocasionarse también por alguna patología, sobre todo de tipo esofágico. Vamos a ver también lo que son las anomalías congénitas que se presentan a nivel del esófago. Agenesia o ausencia de esófago, muy raro de poder encontrar. Atresia, segmentos del esófago que no tienen luz esofágica, o sea, no tienen una comunicación interna dentro del esófago. Es como un cordón fibrótico en el cual no hay comunicación entre la parte superior e inferior del esófago. También es una afección rara. Algo más común es encontrar las fístulas que comunican al esófago con el aparato respiratorio, sobre todo con la tráquea
o con alguno de los bronquios mayores. La estenosis, que son las constricciones que se presentan a nivel del esófago, que pueden disminuir la luz esofágica, que se producen sobre todo secundarios a causas neoplásicas. La duplicación esofágica, o sea, la presencia de doble esófago. Vamos a ver cómo se presenta esta patología, que más que patología es un hallazgo que puede ser o que se produce sobre todo, o se presenta cuando se está realizando algún tipo de estudio complementario en el esófago y se encuentra como un hallazgo. El paciente puede estar completamente asintomático. Podemos también encontrar anomalías vasculares o la presencia de bandas y anillos. Ahí vamos a ver a las membranas esofágicas o al anillo de Schatzky, que es el más común. Eso lo vamos a ver a continuación. Aquí les presento una gráfica donde se observa la presencia de doble esófago. Esta gráfica, primero, este es un estudio que se ha realizado a través de lo que se conoce como esófago varitado o esófago contrastado o esofagograma. Al paciente se le administra un contraste para que degluta, se le da por vía oral, y al momento que el contraste está pasando por el esófago se realizan las radiografías correspondientes y vemos imágenes como las que estamos observando acá. Tenemos una imagen que está con el número 2, que es el esófago normal. Acá arriba tenemos la comunicación con la faringe y aquí abajo, donde está la flecha, la comunicación con el estómago. Pero fíjense la imagen que está con el número 1, se observa una estructura paralela al esófago normal. Obviamente no tiene comunicación hacia arriba, queda acá, aquí concluye, aquí acaba, pero tiene la misma estructura histológica que la mucosa esofágica, por lo tanto a esto denominamos duplicación esofágica o esófago doble. La imagen central también nos muestra algo similar, un esófago normal, que es este que estamos mostrando con el cursor en este momento, y la imagen que está con la letra D nos muestra el esófago duplicado. Acá vemos otra imagen, este sí es un solo esófago, pero fíjense cómo donde están las flechas negras se observa una disminución importante de la luz del esófago. La luz esofágica acá arriba en la parte apical es normal, en esta parte central ha disminuido de una manera bastante importante la luz esofágica. ¿Esto por qué se está ocasionando? Porque voy a circunscribir con el cursor. Acá se tiene la presencia de una masa mediastínica. Este es un tumor mediastínico que está ocasionando esta lesión. Está, valga el término, apretando, presionando la luz o la pared del esófago por fuera, y por dentro está ocasionando la disminución de la luz esofágica. Esta es una compresión extrínseca por una masa tumoral a nivel del mediastino. Acá tenemos gráficas de lo que es la atresia esofágica, ¿no? Que es una falla en la recanalización del intestino primitivo, o sea, son alteraciones de orden embriológico. La atresia aislada se presenta solamente en un 6% aproximadamente de los pacientes, pero la presencia de atresia esofágica sumado a fístula traqueoesofágica se presenta en el mayor porcentaje de casos, aproximadamente un 94%. Acá vemos al esófago que tiene la atresia y acá a la fístula o la comunicación con el aparato respiratorio. Estas fístulas sobre todo son fístulas distales, o sea, en la porción distal del esófago en un 90%, o fístulas en H, que asemejan una letra H por la forma en la cual se fistuliza a nivel también del tercio inferior del esófago y se comunica con la tráquea, que está acá, o con los bronquios principales, derecho o izquierdo.
Esta es la atresia esofágica, les decía, se presenta como un cordón, una estructura fibrótica, no presenta dilatación, no hay luz en esta porción y tenemos un esófago proximal normal, un esófago distal normal, pero no tenemos la comunicación entre estas dos porciones por esta estrechez, pero es una estrechez completa, a tal punto de que no existe comunicación porque la luz ha sido completamente obliterada. Un esquema de lo que es la fístula traqueoesofágica. Acá tenemos al esófago en su porción proximal, no tenemos la comunicación con la porción distal, pero esta porción distal del esófago está en íntima comunicación con la tráquea. ¿Esto qué puede ocasionar? Salida de contenido del estómago acá abajo, reflujo hacia el esófago, y el contenido ácido del estómago puede ingresar directamente hacia vía respiratoria para darnos como consecuencia la neumonía química, que no es una neumonía infecciosa, no es por bacterias, es por el proceso de irritación e inflamación severo que se produce a nivel de los alvéolos por el contacto que tienen con el contenido de estómago. Obviamente, la presencia de esta alteración en la luz del esófago va a impedir que el paciente se alimente adecuadamente. Esto se diagnostica en los primeros días de vida y el paciente, el neonato, tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico en los primeros días de su vida. Esta estenosis, la estenosis congénita del esófago, se puede presentar en segmentos no mayores a 2.5 centímetros de longitud. Sobre todo compromete al tercio medio o al tercio inferior del esófago y presentará como síntomas la disfagia y la regurgitación, que ya son conceptos que hemos aprendido. Para diagnosticar no solo la estenosis esofágica, sino prácticamente todas las patologías esofágicas, podemos utilizar la radiografía contrastada, que es la que hemos visto previamente, la endoscopía, que es uno de los principales métodos complementarios de diagnóstico, la manometría esofágica, en la cual se va a medir la presión que se encuentra dentro de la luz esofágica, y como tratamiento para también la mayor parte de las patologías esofágicas, sobre todo las que producen obstrucción de la luz intestinal, las bujías dilatadoras o los globos dilatadores que se ponen por vía endoscópica, o directamente la resección quirúrgica, la resección total o parcial del esófago, y como les decía en algún momento, la colocación de una prótesis de silicona. Acá tenemos un esquema de lo que es la estenosis esofágica. Fíjense la luz del esófago proximal bastante dilatada, una zona en la cual se presenta la estenosis, una estrechez de la luz del esófago, y el esófago distal con la comunicación directa hacia el estómago también en características normales. Pero acá en esta zona central, donde se presenta la estrechez, la estenosis, se caracteriza por una disminución importante de la luz del esófago. Cuando se realizan los estudios del esofagograma o el esófago contrastado o varitado, tenemos de igual manera un esófago proximal dilatado, una porción central donde está la estenosis con la estrechez correspondiente, y un esófago distal también dilatado. La imagen de la derecha también nos muestra la misma lesión, son radiografías del mismo paciente. Los trastornos motores. Hablamos de alteraciones de la motilidad normal de la musculatura lisa del esófago. Las vamos a clasificar en dos. Primarios, cuando la alteración es exclusiva del esófago, o secundarios, cuando el compromiso esofágico es parte de otra enfermedad sistémica. O sea, estamos hablando
de patologías extraesofágicas que van a presentar como una de sus manifestaciones el compromiso esofágico. Les menciono, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, entre otras, donde la enfermedad de Chagas lo que va a ocasionar es lo que se conoce como megavísceras, ¿no? El crecimiento de las vísceras en general de todo el aparato digestivo. Esto llamamos trastornos motores secundarios a otra patología extraesofágica, y los primarios cuando la alteración es exclusiva del esófago. Los trastornos motores del esófago van a presentar como características fisiopatológicas el aumento o disminución de las ondas peristálticas de la musculatura esofágica. Debemos recordar que la musculatura lisa del esófago tiene una contracción similar a la que tienen los intestinos. Eso hemos visto en fisiología. Gracias a esta contracción rítmica de la musculatura esofágica, el alimento deglutido en forma de bolo alimenticio puede ir discurriendo por toda la longitud del esófago. El alimento, cuando es deglutido, llega al estómago no solo por acción de la gravedad, sino también por la contracción de la musculatura del esófago. En los trastornos motores puede haber un aumento en la amplitud de las ondas peristálticas, una disminución de este movimiento peristáltico, una alteración de la relajación de los esfínteres esofágicos, sobre todo del esfínter esofágico inferior, aumento o disminución de la presión que se encuentra en los esfínteres, sobre todo el esfínter esofágico inferior, o alteración en cualquiera de los segmentos, ya sea muscular, ya sea a nivel de los esfínteres, que van a ocasionar como primera manifestación la imposibilidad o la dificultad para que el bolo alimenticio deglutido llegue hacia el estómago. Ahora sí vamos a ir viendo ya con más detalle toda esta lista que hemos visto previamente, que seguramente les ha parecido bastante aburrida, pero a partir de ahora ya lo vamos a ver a través de casos clínicos e imágenes de pacientes. Los trastornos motores entonces los hemos clasificado en primarios, cuando el origen es exclusivo a nivel del esófago, y secundarios cuando son por otro tipo de patología sistémica. En los trastornos primarios vamos a hablar ahora de la calasia, del espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces y del reflujo gastroesofágico. Los trastornos esofágicos primarios a su vez se pueden clasificar en los que presentan una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, donde encontramos a la calasia, o por incoordinación motora, cuyo representante es el espasmo esofágico difuso. Estamos subclasificando a los trastornos motores. Como tercer grupo, a los que presentan aumento de la contracción, un aumento del peristaltismo de la musculatura lisa del esófago, o al aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, o por el contrario, disminución de la contracción por una motilidad esofágica inefectiva, al igual que pasa en el intestino, cuando el intestino se paraliza y no se moviliza por ausencia de movimiento de la musculatura lisa intestinal. Lo mismo sucede en el esófago, donde podemos encontrar la misma característica: ausencia o disminución de la motilidad esofágica. Dentro del grupo de los trastornos motores esofágicos secundarios vamos a mencionar a los que son secundarios a causas infecciosas, que normalmente son pasajeras, a enfermedades del sistema nervioso central o a las neuropatías. Por lo tanto, pueden existir patologías esofágicas que pueden ser secundarias, alteraciones del sistema nervioso central como tumores, accidentes vasculares cerebrales, traumatismos craneoencefálicos. ¿Alguien puede decirme qué nervio es el que va a inervar al esófago?
¿Qué par craneal inerva el esófago? El décimo, doctor. Décimo par. El décimo par, neumogástrico o Perdón. vago. Y si se acuerdan, todos los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. En el origen real, a nivel del sistema nervioso central, se puede ocasionar una hemorragia cerebral, un accidente vascular cerebral hemorrágico que llegue a lesionar justamente el núcleo donde se está produciendo el origen real del neumogástrico, y esto a la vez va a llevar a problemas patológicos a nivel del propio esófago. O sea, la lesión no está en el esófago, está en el sistema nervioso central, por eso se llaman trastornos motores secundarios. O un paciente con diabetes que presenta neuropatía diabética o la neuropatía alcohólica. La neuropatía significa un proceso inflamatorio de todos los nervios, tanto sensoriales como motores. Se puede también llegar a comprometer a los nervios motores del esófago, lo cual va a ocasionar las neuropatías, la neuropatía esofágica como trastorno motor secundarios a otro tipo de patologías, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ir viendo las principales patologías que vamos a encontrar a nivel esofágico. Vamos a comenzar con la acalasia. La acalasia es una enfermedad de etiología desconocida. No se sabe hasta el momento el origen, por qué se presenta la acalasia. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que se produce por una ausencia o disminución, más bien ausencia de la relajación del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es como una compuerta que se abre. Primero, está cerrada y comunica esófago con estómago, o más bien separa estómago del esófago. Esta compuerta se abre como reflejo a la deglución. Cuando cualquier persona deglute los alimentos, se produce un acto reflejo al momento de la deglución, y esto va a ocasionar la apertura inmediata del esfínter esofágico inferior para que el bolo alimenticio discurra de esófago e se introduzca hacia el estómago. Posteriormente a esto, el esfínter, esta compuerta, se vuelve a cerrar y mantiene cierta presión para que no se abra. En la acalasia lo que sucede es que aumenta la presión dentro del esfínter esofágico inferior, lo cual va a ocasionar la imposibilidad para la apertura del esfínter esofágico inferior. Les decía, la etiología es desconocida, pero se han planteado varias hipótesis. Una causa genética, autoinmune, idiopática, neurodegenerativa, o tal vez secundario a algún tipo de proceso infeccioso, viral, como en el herpes, por secundario al herpes virus, o parasitaria, secundario al Trypanosoma cruzi. Se consideran todavía hipótesis en vista de que no han podido ser confirmadas hasta el momento. Esta patología tiene prácticamente más de 300 años en la historia de la medicina, en vista de que fue descrita por primera vez en el año 1674, y por esta característica que les mencionaba previamente se la llamó cardiopasmo. Siguió con ese nombre prácticamente 300 años, hasta que en el año 1973 se le dio el nombre de acalasia, que significa imposibilidad para relajarse, justamente porque se determinó que la principal alteración fisiopatológica era una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. La clínica de la acalasia se va a caracterizar por la presencia de disfagia intermitente en el 90% de los casos. Ya sabemos qué es disfagia y a qué llamamos disfagia intermitente. Les he mencionado al comienzo de la clase. Puede ser una disfagia paradójica. ¿A qué llamamos paradójica?
que se presenta primero alimentos líquidos, luego alimentos sólidos, alimentos fríos o calientes. O sea que la disfagia paradójica se refiere cuando se presenta este síntoma inicialmente alimentos líquidos y luego recién alimentos sólidos. La regurgitación es un síntoma que puede presentarse hasta en el 90% de los casos. Dolor torácico, como les mencionaba, no todo dolor torácico es secundario a alguna patología del corazón, también puede haber dolor torácico por patologías esofágicas. Si el paciente no puede alimentarse, obviamente que va a tener pérdida de peso. Habrá pirosis, la presencia de dolor urente a nivel de la zona retroesternal y algún tipo de manifestación respiratoria. Puede haber disnea, accesos de tos, y esta sintomatología respiratoria podrá aumentar en intensidad o podrá empeorar si es que la calasia además se acompaña de alguna fístula del esófago con el aparato respiratorio. El diagnóstico, al igual que la mayor parte de las enfermedades esofágicas, se realiza a través de la radiografía del esofagograma contrastado, la radiografía contrastada o el esófago varitado, donde vamos a encontrar los signos radiológicos típicos, que son el pico de pájaro o pico de loro, la punta de lápiz y la cola de ratón. Esos son los 3 signos radiológicos típicos que se observan en la acalasia. En una radiografía simple de tórax también podremos observar la presencia de niveles hidroaéreos. ¿A qué se refiere el nivel hidroaéreo? Una zona proximal donde tenemos presencia de aire y por debajo presencia de líquido. El aire en la radiografía se ve de color negro y el líquido se ve de color blanco. Entonces se observa una diferencia muy marcada. Se nota perfectamente el lugar donde empieza el aire y donde acaba el líquido. Eso se llama nivel hidroaéreo. Cuando observamos este signo radiológico en radiografía simple de abdomen, esto significa que el paciente está con obstrucción intestinal y es parte del abdomen agudo y este paciente debe ser operado. En el esófago se puede presentar la misma imagen radiológica, una presencia de un nivel hidroaéreo, pero sobre todo para la calasia vamos a usar el esofagograma, el esófago varitado contrastado, la endoscopía, que sí es un método de diagnóstico muy utilizado para nosotros, para poder determinar exactamente el lugar de la calasia. Y la manometría esofágica, que se refiere a medir la presión justamente en el lugar del esfínter esofágico inferior. Se introduce a través de un catéter el manómetro, que es el que nos va a medir la presión del esfínter esofágico inferior. Y vamos a encontrar valores, sobre todo en la calasia vigorosa, cuando el cierre del esfínter es muy intenso, con valores mayores a 60 milímetros de mercurio. Acá tenemos la imagen de cómo se realiza la manometría esofágica. Vean el catéter que está ingresando hasta la zona del esfínter esofágico. Acá tienen la punta del manómetro que va a medir esta presión. Fíjense cómo este catéter está conectado a un dispositivo que el paciente lo lleva 24 horas al día. Es obviamente un procedimiento bastante incómodo para el paciente, pero este aparatito, este receptor, posteriormente capta todas las variaciones de las presiones que presenta el esfínter y finalmente se conecta a un dispositivo electrónico, una computadora, donde se descarga esta información y se puede analizar por horas, minutos y segundos las variaciones de la presión del esfínter esofágico inferior. De esta manera se puede diagnosticar también la calasia.
Al ser un procedimiento tan difícil de poder tolerar por el paciente, tan incómodo, es un método que no se utiliza con mucha frecuencia, a pesar de que es el método más exacto para determinar con mayor precisión qué presión tiene el esfínter esofágico inferior. Ahora vamos a ir viendo ya con gráficas lo que hemos hablado teóricamente. Vamos a ver que la calasia es la pérdida de la sincronización entre las ondas peristálticas y la apertura del esfínter esofágico inferior. Acá les voy a mostrar la radiografía contrastada de un paciente con acalasia. Vemos el esófago proximal bastante dilatado, no es un esófago normal, vean cómo se ha dilatado de una manera importante, y el contraste llega hasta este punto, donde en este momento está el cursor, a ese punto a partir del cual no puede pasar. Es el punto donde se encuentra el esfínter esofágico inferior, esa compuerta que está cerrada vigorosamente, no se abre, y por lo tanto se forma este signo radiológico que se conoce como punta de lápiz o pico de paja o pico de lora. Este es el signo radiológico característico y típico de la acalasia cuando el cierre del esfínter esofágico inferior es completo. Ahora vámonos a esta gráfica del lado derecho, donde vemos el esquema del esófago dilatado en la parte proximal, el esfínter esofágico inferior completamente cerrado. Fíjense, si ven con detalle esa imagen, no se observa luz en el interior del esófago. En cambio, en la imagen, en la gráfica que tenemos a la derecha, vemos que a la altura del esfínter esofágico inferior existe una pequeña apertura por donde puede pasar cierta cantidad de contraste. Entonces, la imagen central donde vemos la radiografía contrastada, observamos el signo de pico de pájaro o punta de lápiz, pero a partir de ese punto, fíjense como una pequeña línea delgadita blanca, que es el paso del contraste por este punto, donde el cierre del esfínter esofágico inferior es parcial y por lo tanto permite el paso de pequeñas cantidades de contraste. Por lo tanto, el cierre del esfínter esofágico inferior puede ser parcial, como en este caso, o total, como en este otro caso del lado izquierdo. Acá vemos con más detalle lo que estábamos hablando previamente. El esófago dilatado, el esófago proximal dilatado, el cierre del esfínter esofágico inferior, la punta de lápiz o pico de pájaro, y fíjense cómo a partir de ese punto existe una pequeña línea blanca que indica que está pasando cierta cantidad de contraste. Por lo tanto, el cierre del esfínter esofágico inferior es parcial. Acá se ve con mayor detalle, con más acercamiento esa imagen, y esta pequeña línea blanca es lo que se denomina cola de ratón. Cola de ratón. O sea, el cierre del esfínter esofágico inferior en este caso es parcial, permite el paso de pequeñas cantidades de contraste. Bien, ahora quiero que esta imagen que la están observando en este momento sea grabada en sus discos duros. Hagan lo que se conoce como memoria fotográfica. Quiero que esta imagen, que es la endoscopía normal, es la imagen que se observa en una endoscopía, el esófago normal. Tenemos a la mucosa del esófago, toda la longitud de la luz esofágica, y al fondo, en la parte oscura, el esfínter esofágico inferior. Esta imagen es la que se presenta en un esófago normal, en una endoscopía normal. Esta es la imagen que se ve en una acalasia.
Fíjense cómo se altera por completo la anatomía del esófago. Vemos la mucosa, obviamente, y acá está la calasia. Se ha cerrado el esfínter y no es posible observarlo adecuadamente. No es posible observar adecuadamente la luz del esófago. Vamos a retroceder, como en esta imagen. Esta es la imagen normal del esófago en una endoscopía, y esta es la imagen que vamos a observar en una acalasia. Acá vemos con ya algunas gráficas, algunos esquemas, cómo se presenta la acalasia. Entonces, no nos olvidemos, acalasia, aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Puede ser parcial, que permite el paso de cierta cantidad de líquido, que se observa como la imagen de cola de ratón cuando se administra contraste, o puede ser completa, donde no se observa el paso de ningún tipo de elemento a partir del punto del bloqueo del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se trata? Introduciendo el balón dilatador. A través de un catéter se introduce este baloncito, que es igual que el que se utiliza para el tubo endotraqueal cuando se realiza una intubación. Se lo introduce obviamente desinflado, llega hasta el punto donde está la obstrucción, e introduciendo aire poco a poco, progresivamente, con mucha delicadeza, se trata de dilatar el punto que estaba obstruido. Es uno de los procedimientos que se puede realizar para el tratamiento. Otro es el de introducir también este balón dilatador, pero bajo guía endoscópica. Otra patología que podemos encontrar en nuestra práctica clínica y que está relacionada también con las alteraciones motoras del esófago es lo que llamamos el espasmo esofágico, o también algunos lo denominan como cólico esofágico. Todos hemos tenido en alguna oportunidad un cólico intestinal. Imagínense esa fisiopatología, la contracción brusca de varios segmentos de musculatura lisa intestinal, pero trasladado al esófago. Este espasmo esofágico se puede presentar sobre todo, que es algo muy común, cuando se deglute algún alimento que no ha sido masticado adecuadamente. Algún alimento algún alimento sólido. Algo común es no masticar adecuadamente los tubérculos, las papas. Se degluten casi enteras y eso produce un dolor intenso por un espasmo brusco de la musculatura del esófago. Los síntomas serán dolor, este dolor intenso retroesternal, disfagia, que es transitoria mientras el bolo alimenticio está discurriendo por la luz intestinal. Puede ser desencadenado también por el consumo de alimentos muy fríos, muy calientes o irritantes. Nuestra alimentación se caracteriza por el consumo de ají, picante, mucho condimento. En pacientes muy susceptibles pueden ser las causas para la presencia del espasmo esofágico. Y puede presentarse por periodos aislados, o sea que no son síntomas que van a estar en forma continua con el paciente, sino que pues se presentan en varios estadios o en varios tiempos. Pueden haber periodos de tiempo en los cuales el paciente puede estar completamente asintomático y posteriormente recién presentar los síntomas para posteriormente tener otro periodo asintomático. Eso llamamos episodios aislados. El diagnóstico es muy difícil cuando se presenta el episodio aislado, porque debería el paciente estar frente al médico al momento que se presenta el espasmo, porque el espasmo usualmente ocurre en casa y hasta que uno vaya al médico, llega al médico y está todo normal, porque el espasmo puede durar un par de minutos. Si se tiene la oportunidad de poder tener al paciente en el centro médico donde lo estemos atendiendo al momento que presente el espasmo, en ese momento sería ideal poder realizar manometría. Y el tratamiento, la utilización de nitratos
Los nitratos son un grupo de fármacos que se utilizan en patología vascular, sobre todo en casos de hipertensión arterial sistémica, pero no en los casos de hipertensión simple, los comunes, ¿no? Donde se utilizan los ARA2 como el losartán o los IECAS como el enalapril o los betabloqueantes como el propanolol. Esos son los tratamientos más comunes para pacientes con estadios 1 a 2 de hipertensión arterial sistémica. Pero en casos en los cuales la hipertensión arterial supere valores de sistólica de 200 y de diastólica de 120, lo que se considera como crisis o urgencia hipertensiva, donde el paciente debe ser atendido en terapia intensiva, ya no se utilizan los fármacos comunes, se utilizan los nitratos. Los nitratos, que son vasodilatadores muy potentes porque producen relajación de la musculatura lisa del endotelio vascular. En el caso de los espasmos esofágicos, su utilización está basada en el mismo principio, el de producir la relajación de la musculatura lisa y poder de esta manera tener relajación de la musculatura del esófago y disminuir el dolor o los otros síntomas que el paciente puede estar presentando. El esófago en cascanueces se denomina también como espasmo difuso del esófago, esófago en sacacorchos, esófago en tirabuzón o esófago en cascanueces. Este es el aparatito que vemos en la gráfica, que se llama cascanueces, que sirve justamente para romper la cáscara de la nuez. Para poder romper una nuez se necesitan por lo menos 180 milímetros de mercurio de presión. El esófago en cascanueces se llama de esta manera, tiene este denominativo, porque se ha determinado que la presión en el peristaltismo esofágico puede llegar a superar los 180 milímetros de mercurio. Por eso ha sido comparado con la presión que se necesita para un cascanueces mecánico. Acuérdense que en la calasia les decía que la presión del esfínter esofágico debería ser mayor a 60 milímetros de mercurio. Ahora imagínense multiplicar eso 3 veces. Y esa es la presión que va a tener el esófago, que va a ocasionar lo que hemos denominado esófago en cascanueces. ¿Cómo se diagnostica? A través de la radiología contrastada, a través de la manometría y el tratamiento, también la utilización de los nitratos. Quiero que observen esta, que es la radiografía de un esófago en cascanueces o un esófago en tirabuzón. Todas las zonas que observan con estrechez, acá tenemos en la parte central, en la parte inferior, todas las zonas donde observamos estrechez, disminución de la luz esofágica, son las zonas donde se ha presentado espasmo vigoroso e intenso de la musculatura lisa del esófago. Este es un proceso difuso, transitorio, puede durar un par de minutos, no dura más. Entonces, realizar el estudio, la manometría o la radiografía contrastada al momento que se presentan los síntomas son la clave para poder diagnosticar nuestra patología. Acá también tenemos en el gráfico del lado derecho otro ejemplo de un esófago en cascanueces. Parece un camino tortuoso, ¿no? Un camino en alguna zona montañosa, pero son zonas que tienen disminución de la luz por espasmo, por contracción vigorosa de la musculatura esofágica. La pseudoacalasia es una patología que puede confundirse con la calasia, la que hemos visto previamente. Pero el origen ya no es por un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. La etiología de la pseudoacalasia es la obstrucción de la luz del esófago
por un adenocarcinoma, sobre todo de estómago. O sea, ya es una causa extrínseca. Ya no es por aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Se presenta la misma clínica, las mismas manifestaciones radiológicas, pero el origen es distinto. En la pseudocalasia el origen es tumoral. Con esta imagen quiero graficar lo que hemos visto. En la izquierda tenemos a una calasia. ¿Qué nos indica la calasia? Que el esófago proximal está muy dilatado, con un diámetro mayor a 4 centímetros. Acá en esta zona vemos la zona de la calasia, donde está aumentado la presión del esfínter esofágico inferior. Vemos claramente el signo de la punta del lápiz. Vemos también que esta es una obstrucción parcial porque ha permitido el paso de cierta cantidad de contraste, formando lo que conocemos como signo de la cola de ratón, y acá el paso del contraste hacia el estómago. Esta zona de la cola de ratón en una calasia es menor a 2 centímetros y la dilatación del esófago proximal es mayor a 4 centímetros. De esta manera diagnosticamos una calasia. En el lado derecho tenemos una imagen que, fíjense, es muy parecida, pero con ciertas diferencias. La dilatación del esfínter, la dilatación del esófago proximal es menor a 4 centímetros. Y la extensión del signo de la cola de ratón es mayor a 2 centímetros. Diferente, ¿no?, de lo que veíamos en este lado. Esta imagen es secundaria a una pseudoacalasia maligna por un proceso neoplásico. ¿Dónde está la neoplasia? Acá. Estamos circunscribiendo con el cursor la presencia de un tumor, que en este caso era un tumor a nivel del cuerpo gástrico, que está ocasionando esta obstrucción a nivel de la luz del esófago, asemejando a la imagen que se presenta en la calasia con el signo de la cola de ratón. Entonces, no confundir la calasia de lo que es la pseudoacalasia. Ahora, referido a lo que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas todos la conocemos como la patología parasitaria secundaria al Trypanosoma cruzi. ¿Qué nos interesa en la exploración en la semiología del esófago? Que en lo que llamamos el Chagas crónico, cuando ya el proceso parasitario y demás ya ha sido vencido, la complicación que presenta es una lesión irreversible del plexo mioentérico, lo cual va a llegar a ocasionar lo que conocemos como megavísceras, crecimiento del esófago, crecimiento de intestinos, lo que conocemos como megaesófago o megacolon, el famoso megacolon chagásico. Se presenta por una lesión irreversible a nivel del plexo mioentérico, que es el encargado de inervar también a estas estructuras. Las alteraciones son muy parecidas a la calasia y muy difíciles de diferenciar clínicamente. También habrá disfagia, también habrá pirosis, y esta, fíjense, es la radiografía contrastada de un paciente con megaesófago, pero esto es secundario a Chagas. Tenemos un esófago dilatado mayor a 4 centímetros, un esófago proximal, una zona donde se presenta la obstrucción de la luz, la famosa imagen de pico de pájaro o punta de lápiz, la imagen en cola de ratón y la llegada de contraste al estómago. O sea, básicamente es la misma imagen que encontraríamos en la calasia. Simplemente con la radiografía no podríamos diferenciar si es una u otra enfermedad, si es acalasia o es un megaesófago chagásico. Para esto ya tendremos que ver antecedentes del paciente y algunos otros datos clínicos que podremos recabar al momento de realizar la historia clínica. Y vamos a concluir
con esta otra enfermedad que es la esclerosis sistémica. Esta es una patología que se estudia en reumatología, pertenece al grupo de las colagenopatías. Se caracteriza por presentar un endurecimiento del tejido conectivo. Presenta un endurecimiento a nivel cutáneo, con lo que se llama la esclerosis dérmica, o el endurecimiento del tejido conectivo de varios órganos internos en la esclerosis sistémica. ¿Qué nos interesa de esta enfermedad en el estudio de la semiología del esófago? Este que se conoce como síndrome de Crest. ¿Por qué se llama síndrome de Crest? Porque presenta calcinosis, presenta el síndrome de Raynaud, presenta dismotilidad esofágica, alteración en la motilidad del esófago, pudiendo presentarse a cualquiera de las patologías que hemos mencionado hasta este momento. Habrá la famosa esclerodactilia o el endurecimiento de los dedos y las telangiectasias. Si se fijan, Crest se ha formado con la primera letra de cada una de estas alteraciones, obviamente que está en inglés, ¿no? Entonces, el síndrome de Crest, que es una de las manifestaciones de la esclerosis sistémica progresiva, puede llegar a comprometer al esófago y la dismotilidad esofágica ser parte de este síndrome de Crest. O sea, este ya sería un trastorno motor esofágico secundario, ¿no? Secundario a una patología extraesofágica. Y por último, les voy a mencionar simplemente lo que habíamos comentado al principio de lo que es la diabetes mellitus. La diabetes, dentro de sus complicaciones, presenta a la neuropatía diabética en un paciente que aproximadamente ya tenga 10 años de enfermedad. En estos pacientes con diabetes mellitus que presentan neuropatía diabética puede haber compromiso de la neuropatía en nervios sensitivos o en nervios motores. Cuando se presenta la alteración en nervios sensitivos, el paciente sobre todo presentará parestesia, sensación de adormecimiento y hormigueo en extremidades o en tórax. Cuando se presenta la neuropatía diabética en los nervios motores, puede haber alteración de la motilidad, sobre todo en vísceras abdominales, y ahí entra la alteración de la motilidad del esófago. ¿Cuál será la característica de la lesión del esófago secundario a una neuropatía diabética? La disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, la hipomotilidad de la musculatura lisa del esófago por lesión del vago. La neuropatía diabética ha llegado a comprometer al neumogástrico. Muy bien, esta sería la primera parte del tema de semiología del esófago. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta que quieran realizar? Doctor, una consulta. En la radiografía que nos mostró en el tema de pseudocalasia, nos hizo dos comparaciones. Una que tiene el esófago está dilatado en menos de 4 y la cola de ratón más de 2. ¿Sí? Eso es de pseudocalasia maligna. ¿Y el otro de qué era? Era de acalasia primaria. La primera imagen era de acalasia primaria. La segunda imagen era de pseudoacalasia maligna. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta más? Muy bien. Algo que me llama la atención es que a un principio de la clase éramos más participantes en la videoconferencia, ahora somos menos. Bueno, no sé qué motivos habrán tenido los estudiantes para salirse de la videoconferencia.
tal vez les ha cansado, les ha aburrido la clase y tenían cosas mejores que hacer. Espero que no sea eso. O tal vez tuvieron algún tipo de problema técnico. Sí, pasa todos los días. Bueno, de todas maneras estoy tomando asistencia en este preciso momento. Tenemos 25 participantes en la videollamada, incluyéndome, por lo tanto vamos a tomar la asistencia de los que están en este momento. Bien, ya está controlada la asistencia. Vamos a concluir nuestra clase en este momento. Nos reencontramos el día martes para nuestra siguiente clase. Vamos a continuar con lo que es las patologías esofágicas. Vamos a tocar, a ver qué nos faltan, los anillos. A ver, anótense para que vayan leyendo. Los anillos esofágicos, divertículos esofágicos. Tenemos también varices esofágicas y neoplasias esofágicas. No es mucho lo que nos falta hablar de esófago. Entonces, para que ustedes ya lleguen a la clase con cierto conocimiento, les sugiero que estén repasando estos puntos: anillos esofágicos, divertículos esofágicos, varices y neoplasias de esófago, que es lo último que nos falta ver. Muy bien, muchas gracias por su presencia, que tengan un muy buen fin de semana, aprovechen el tiempo, no solo para descansar, sino también aprovechen para poder estudiar. Nos vemos el próximo día martes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.